Más de 30 detenciones de pesos pesados han sido reveladas tan solo este fin de semana. Los casos son tan diversos como espectaculares. 9 del cártel Jalisco Nueva Generación, 8 del cártel de Sinaloa, otros en una emboscada fallida contra fuerzas de seguridad o una red de marinos y empresarios acusados de tráfico de huachicol. Ha sido justo este último caso el más mediático de todos, porque entre los detenidos está el funcionario de mayor nivel capturado en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien, para colmo, es sobrino de quien fue secretario de Marina del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué alcance tiene esta detención y hasta dónde llegarán las investigaciones del gobierno de Claudia Sheinbaum? Te adelanto algo, sobre este tema ya se pronunciaron Omar García Harfuch, Alejandro Gertz Manero y el actual secretario de Marina. Sin embargo, lo que llama la atención ahora es cómo, poco a poco, el gobierno de México ha comenzado a concretar golpes más fuertes y a más cercanos a altos mandos. Todo a la par que Donald Trump da muestras de lo que es capaz de hacer fuera de su territorio, en Venezuela. ¿Son las amenazas de Estados Unidos contra un país sudamericano un posible mensaje también para el gobierno de México? ¿O cómo observa el gobierno de Claudia Sheinbaum los amagos de Donald Trump? Sin duda alguna, el caso más mediático ha sido la detención de 14 personas acusadas de formar parte de una red dedicada al huachicol fiscal, porque entre los capturados hay marinos, empresarios y un sobrino de un exsecretario de Marina. El caso ha sido revelado este fin de semana, aunque tiene como origen en marzo de este 2025, pero no me adelanto. Hace apenas unas horas, este 7 de septiembre, el gobierno federal informó de las 14 detenciones como parte de investigaciones coordinadas por la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo con autoridades, este caso está relacionado con el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel realizado en marzo de este año en el puerto de Altamira, Tamaulipas. A partir de ese decomiso fue que las autoridades obtuvieron información que les permitió detener a empresarios, a elementos navales y a funcionarios de aduana señalados por participar en el mercado ilegal de combustibles. Entre los detenidos hay 5 marinos en activo, un marino en retiro, 5 funcionarios o exfuncionarios de aduanas y 3 empresarios, quienes se enfrentan acusaciones por delitos relacionados con el manejo ilícito de hidrocarburos y asociación delictuosa. Aunque el operativo fue en marzo, esto fue revelado el pasado 6 de septiembre por el diario Reforma, tras lo cual el gobierno de México reconoció públicamente el hecho y realizó una conferencia de prensa para aclarar todo lo ocurrido, sobre todo porque entre los 14 capturados está el funcionario de mayor rango que ha sido detenido en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien es a su vez el sobrino del exsecretario Rafael Ojeda Durán, quien estuvo al frente de la Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, por ahora me limito a los operativos. Sobre los parentescos y alcances políticos te platicaré más adelante en este video. Ya súbanse. Otro fuerte operativo fue reportado este 6 de septiembre como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Corporaciones federales y estatales detuvieron a 9 presuntos integrantes de un grupo delictivo originario de Jalisco. Aclaro, la versión oficial dice que es un grupo originario de Jalisco, pero evita decir Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo cierto es que en este operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y también la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Participaron instancias mexiquenses porque ocurrió en efecto en el Estado de México, en los municipios de Coacalco y Melchor Ocampo. En Coacalco, autoridades intervinieron puntos ubicados en las colonias Villa de las Flores, Bosques del Valle, Los Héroes, Coacalco y El Laurel, mientras que en Melchor Ocampo el operativo alcanzó el conjunto urbano Álamos 3. Durante los cateos y recorridos de seguridad, autoridades aseguraron 3 vehículos, armas de fuego de distintos calibres y envoltorios con aparente droga. Según las autoridades, los 9 fueron detenidos en flagrancia. Culiacán, Sinaloa tampoco se salvó de los operativos. La tarde de este 6 de septiembre, autoridades federales y estatales desplegaron un operativo en Altana Residencial tras un reporte anónimo al 089 sobre personas armadas. Al llegar, los soldados, agentes y policías fueron sorprendidos a balazos por parte de hombres armados que se refugiaban en 3 inmuebles. Sin embargo, los elementos lograron protegerse de los disparos y repelieron el ataque de tal forma que el balance fue en contra del grupo delictivo. 8 detenidos, 2 de los cuales resultaron heridos. Las autoridades aseguraron los 3 inmuebles que los delincuentes usaron de trinchera y les encontraron a los agresores 8 fusiles, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos, placas balísticas y 4 vehículos.
Otro caso ocurrió la tarde de este 6 de septiembre en la colonia Miguel Alemán, muy cerca del primer cuadro del centro de Culiacán. Aquí policías atendieron un reporte de disparos en un inmueble ubicado en la calle Constitución. Ese reporte señalaba que al menos 2 hombres armados habían intentado asaltar a trabajadores de la construcción. Sin embargo, tras su arribo, las policías municipales fueron recibidas a tiros, por lo que se inició una balacera en donde también los presuntos delincuentes sacaron la peor parte. Este enfrentamiento dejó un civil sin vida y otro detenido. El caso pudiera ser menor, de no ser porque ocurrió en pleno centro de la capital de Sinaloa y a plena luz del día. Vamos a pedir de manera muy especial por José García Oseguera, nuestro síndico de aquí de Aguaruto. Pedimos por él. ¿Recuerdas esta misa? Fue realizada en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, tras el secuestro del síndico José Ramiro, secuestro reportado el pasado 31 de agosto. Bueno, 6 días después de su desaparición, este 5 de septiembre, finalmente fue encontrado el servidor público con vida. El reporte señaló que había sido golpeado, pero pese a ello presentaba un buen estado de salud. En tanto, también a partir de ese 5 de septiembre, la Secretaría de Salud de Sinaloa implementó un protocolo de seguridad para los hospitales del estado, luego de que hace casi una semana varios grupos de sicarios abrieron fuego contra pacientes y familiares de pacientes en 3 hospitales de Culiacán. Entre las medidas implementadas se encuentra el control estricto de acceso con gafete obligatorio, el cierre de puertas, operación de un solo punto de entrada y salida a partir de las 7 de la tarde, así como la instalación de un arco de seguridad. Además, cada vez que ingrese un paciente herido de bala, el personal médico estará obligado a avisar al 911 para que la Secretaría de Seguridad Pública envíe personal al resguardo del hospital y de los lesionados. Y como medida adicional para paramédicos y bomberos, en los turnos nocturnos el personal usará chalecos balísticos rojos con distintivos visibles, independientemente si la emergencia a atender deriva o no de un hecho delictivo. Prácticamente ingresando al centro de Culiacán en esta marcha. Este fin de semana tampoco pasó desapercibido para los habitantes de Sinaloa, luego de que el próximo 9 de septiembre se cumplirá un año de que se desató la guerra entre los chapitos contra los mayos. Ha sido por eso que este 7 de septiembre fue realizada en Culiacán una marcha para exigir a las autoridades que pare la violencia. Antes de iniciar, el obispo de la diócesis de Culiacán, Jesús José Herrera, dirigió un mensaje público en el que llamó a mantener la fe, a rechazar el miedo y a sostener la esperanza como camino para recuperar la paz. En tanto que los manifestantes dirigieron sus arengas contra el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, quien esta semana que termina se mantuvo fuera de los micrófonos debido a que fue el primer informe de gobierno de la presidenta a la Ciudad de México, mientras que en Sinaloa un grupo de sicarios atacaba hospitales en la capital. Sinaloa tiene miedo, no, las buscadoras tenemos miedo, no tenemos miedo, tenemos valor porque tenemos ganas de abrazar a nuestros hijos, tenemos ganas de abrazar a nuestros hermanos, compañeros y amigos, tenemos ganas de decir, hermano, qué bueno que regresaste. Y mientras en Sinaloa piden paz, en Estados Unidos existe una gran incógnita sobre los mensajes de guerra dirigidos por Donald Trump hacia el gobierno de Venezuela. Apenas el pasado 4 de septiembre, aviones militares venezolanos sobrevolaron un buque de guerra estadounidense ubicado en aguas internacionales cercanas al país sudamericano. Ante este hecho, Donald Trump declaró el 5 de septiembre desde la Casa Blanca que si los aviones venezolanos ponen en riesgo a sus fuerzas, serán derribados. Aseguró que el ejército estadounidense tiene autorización para responder si los comandantes lo consideran necesario. Además, anunció el envío de 10 aviones de combate F-35 a Puerto Rico como parte de la estrategia de seguridad en la región. Al momento, el presidente estadounidense no ha respondido si buscará un cambio de régimen en Caracas o si sus tropas entrarán a Venezuela, pero lo cierto es que las acciones del gobierno de Donald Trump fuera del territorio estadounidense han llamado la atención de las autoridades mexicanas debido a que en varias ocasiones funcionarios norteamericanos han manifestado su interés por intervenir en nuestro territorio justificando un combate frontal a los cárteles del narcotráfico. Are you considering attacking the cartels inside of Venezuela? You attack? Well, you're going to find out. You're going to find out. Y es en este gran contexto de ataque a la delincuencia organizada y a las demostraciones de poder del gobierno estadounidense que llegamos al operativo más mediático realizado en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, en donde ha sido detenido el funcionario de mayor nivel de lo que va de este sexenio. Él es el vicealmirante de la Marina Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano en el Estado de México, acusado de tráfico ilegal de combustible. De acuerdo con autoridades, el vicealmirante juró el cargo de comandante de la 12ª Zona Naval con sede en
en Puerto Vallarta, Jalisco, en enero del 2024. En los 2 años previos ascendió de contraalmirante a vicealmirante. Además, es sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien estuvo en el cargo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El vicealmirante detenido tiene un hermano, también acusado de formar parte de la misma red delictiva, aunque no ha sido detenido. Él ha sido identificado como Fernando Farías Laguna, quien también alcanzó puestos relevantes en la Marina durante el sexenio anterior. De tal forma que no es uno, sino 2 los sobrinos del exsecretario de Marina acusados de formar parte de esta red delictiva. Uno detenido y el otro siendo buscado por las autoridades. El vicealmirante fue detenido el 2 de septiembre en Sonora por elementos de la Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ha sido por las sensibles fibras que toca este caso y que llevan hasta uno de los cargos más altos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que el Gabinete de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum ofreció una conferencia de prensa este 7 de septiembre para detallar lo ocurrido y de paso defender la trayectoria de quien fue secretario de Marina. Y aprovecho también para destacar la labor importante que desempeñó el almirante Rafael Ojeda durante su gestión, quien hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución. El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución. La investigación arrojará a los responsables. Defender y enaltecer a la institución significa cero impunidad en ningún acto del servicio y por ningún motivo toleraremos la corrupción. Como parte de las justificaciones para exculpar al secretario de Marina, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que desde hace 2 años el exsecretario Rafael Ojeda Durán acudió ante la Fiscalía para reportar problemas en distintas áreas de la Marina de México y para solicitar investigaciones sobre cualquier persona implicada en delitos. Justificó que fue gracias a esas denuncias que la FGR integró la carpeta de investigación con pruebas aportadas por el exsecretario y con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la Procuraduría Fiscal que permitieron lograr las 14 detenciones recientemente reveladas. Es decir, aunque primero se reveló que sobrinos del exsecretario han sido implicados en esta red de huachicoleo fiscal, el gobierno federal afirmó que primero fueron las denuncias del exsecretario y después vinieron las detenciones. Es por ello que en la conferencia de prensa no faltó la pregunta: ¿denunció el exsecretario a sus propios sobrinos? Esto fue lo que respondió el fiscal general de la República. Desde hace 2 años, el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, pues les pidió investigar las anomalías que se habían detectado. Él mismo le pidió investigar a sus sobrinos que están presuntamente involucrados en este delito. Él nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada de México podían estar vinculadas con esos delitos. No nos señaló si eran parientes o no eran parientes, pero no hizo ninguna distinción ni generó ningún tipo de protección en favor de nadie. ¿Nos puede aclarar si hay más personas prófugas? Tengo entendido que hay un hermano de un vicealmirante, que es sobrino también del exsecretario que está prófugo. Hay personas prófugas y va a haber muchas más órdenes de aprehensión.